¿Qué tal, amigos? ¿Un cafecito? Miren por favor lo que es esto, para acompañar un cafecito con amigos, la familia. Dulce, como digo yo siempre, son bombones. Miren qué bonito este jueguito de posavasos, posatazas individuales para poner los vasitos. Un amor, acá yo tengo mi tacita de café. Miren lo que es esta belleza, simple pero increíble. ¿Quieren hacer un buen regalo y quedar como diosas? Increíble este juego, hermoso, muy bonito. Acá con su canastita es el contenedor de estos pequeñísimos individuales o posavasos. Miren qué belleza. Y al guardarlos parecen un ramillete de flores, pero un amor. La canastita, todo muy monono, muy lindo, muy delicado. Les digo, un trabajo hiper rápido de realizar, así que están a tiempo si quieren hacer lindos regalos, algún cumpleaños, algún aniversario, alguna amiga que queremos mucho, le queremos hacer algo especial. Bueno, ¿qué les parece este conjunto, este jueguito hermoso? Y nos ponemos a tejer, es rapidísimo. Sí, miren lo que es esto, es una monada, son divinos. Bueno, yo elegí este tamaño de canastita, pero ustedes van a ver que pueden hacer las formas, elegir algún punto que les guste, que yo elegí el de canastita porque me encantó, quedan muy bonitos. Hemos forrado unas latitas con un punto similar así, canastita, creo que se llamaba, los invito a que entren al canal, creo que habíamos hecho con tulipanes, una canastita así, muy bonita. Bueno, ahora la vamos a hacer solita. Entonces así los vamos a ir abriendo. Acá vamos a sacar estas bellezas. Miren qué bonito estos posavasos, que al doblarlos da la sensación de que es una canastita con flores. Yo los doblé a la mitad, pero los pueden doblar, mucha gente los dobla así, o los pueden enroscar. ¿Ven? Hacen una especie de conito, queda como una roseta, y así van a entrar los 6. Los 6 posavasos. Yo acá dejé uno para armarlo con ustedes, pero miren qué belleza este trabajo. Muy lindo, para regalar todo el año. Y acá tenemos la canastita. La canastita a mí me gustó así petizonga. Ustedes después si quieren la pueden hacer más grande, más alta, con algún otro punto. Es un amor. Le pueden poner un cartoncito abajo si quieren. A mí me gustó así y bueno, así es como se las voy a compartir. Miren qué belleza. Este trabajo realmente es divino. Bueno. Acá tengo todas mis florcitas o posavasos fuera de la canasta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero el posavasos y luego hacemos la canastita. Miren qué linda. Bonita. Bueno, entonces, acá tengo mi aguja número 3,5. Ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a tejer con esta hebra que es finita, el blanco, pero la tejo doble, en este caso. Si ustedes tienen este grosor que está buenísimo también, no lo van a tejer doble, lo van a tejer simple. Por eso yo voy a complementar. Con el blanco lo tejo doble, con este que es un grosor medio, pero me gustó mucho este verde, lo tejo simple. Y miren cómo para no tener excusa, no me digan, no tengo de este, no tengo del otro. No, bueno, miren, este es macramé y con este macramé también tejido doble, hice las florcitas que son una ternura, más no se puede de amor con estas bellezas. Así que miren cuánto material hay acá, que lo pueden hacer igual, queda divino y a disfrutar y también a buscar todos esos bollitos que tenemos en casa porque para estas cosas vienen perfectos. Yo elegí este rosa, pero miren, ustedes pueden hacer el color de las flores de que se les ocurra, incluso la canasta en otro color. El posavasos, si no es blanco, puede ser otro color y ustedes los van combinando. Los colores queda siempre a gusto de ustedes. Yo acá les muestro y comparto cómo hacer estos trabajos divinos que son realmente, miren, los van a amar. Las van a amar cuando ustedes hagan una especie de regalito así con
envoltorio le pueden poner, acompañar con algún papel de celofán, moño, algunas golosinas, que esto quedaría fantástico. Una tacita, un vasito y hacemos todo un juego. No, no, no. Dioses, dioses total. Bueno, vamos a empezar por la base de este apoyataza, apoyavaso, como quieran llamarlo. Vamos a hacer así. Un anillo, nudo deslizado, anillo mágico, ahí. Cadenita y dentro de este anillo voy a tejer 8 puntos bajos. Miren que voy a hacer ahí mi cadenita bien ajustada. Ahí. Ahora sí, arranco. 8 puntos bajos primero, para completar este anillito. Muy, muy fácil de hacer, ¿eh? Bueno, me quedo tejiendo. Tengo los 8 puntitos, vamos a cerrar este anillo bien, bien apretadito ahí. Y cerramos la hilera con un punto deslizado. Bueno, esta primera hilera la hacemos con puntitos bajos. Esperen que estoy luchando acá cuerpo a cuerpo con mi punto. Ahí está. La primera hilera, punto bajo. Ahora vamos a tejer el resto de las hileras con medias varetas. Entonces, cadenita y dentro de este mismo punto voy a tejer un aumento, pero de medias varetas. Entonces, en cada uno de los puntos voy a tejer un aumento. Al final de la hilera me voy a encontrar con 16 medias varetas. La cosa viene muy, muy fácil. Van a poder hacer un montón. No lleva mucho material. Es un trabajo más que original, bonito, vistoso. ¿Y quién no va a querer? ¿Quién no va a querer un juego de estos posavasos? Así me quedo tejiendo. Di toda la vuelta, cierro en el primer punto con un puntito deslizado. Vuelvo a levantar para tejer una media vareta. Y en esta hilera vamos a tejer una media vareta, un aumento, una media vareta, un aumento, así hasta dar toda la vuelta. Les dije que era un trabajo hiper fácil. Si sos principiante, bueno, esto te va a venir al repelete y vas a quedar como una diosa para vender o para regalar estos trabajos que son realmente bellos. Fácil, fácil, fácil. Se hace muy rápido. Bueno, me quedo tejiendo. Acá terminé y vamos a cerrar esta hilera nuevamente con un punto deslizado. Y vamos a repetir una hilera más con medias varetas. En esta hilera vamos a tejer una, al lado tejo otra solita y recién en el tercer espacio tejo el aumento. Recuerden que cuando hacemos círculos vamos así gradualmente haciendo aumentos. Ven, acá tejo una, dos y el aumento. Y si sos principiante, nunca tejiste un círculo o los primeros pasos del crochet, te invito a la sección de técnicas que está en nuestro canal. Ahí tenemos los primeros pasos, estas primeras formas, distintos puntos básicos, como para hacer trabajos pequeños. Cuando uno empieza, podemos hacer estos pequeños trabajos que quedan fantásticos. Entonces, aumento 2 varetas, medias varetas, aumento 2 medias varetas, todo en media vareta. Acá hice las otras dos y ahora me tocaría el aumento y así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Bueno, acá vamos a hacer una última hilera y esta viene así. 1, 2, 3 medias varetas que van separadas y luego viene el aumento. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, acá estoy terminando y acá tejo un punto deslizado. Vamos a cortar. Bueno, este es el tamaño que yo elegí para el posavasos. Algunos son un poco más grandes, pero
Como le tenemos que agregar las hojitas, las flores, ya es como que se hace un poquito más grande y yo tan grande no lo quería. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5 hileritas. Ahora vamos a pasar al verde, que va a ser para las hojitas. Vamos a hacer un cambiete acá de color. Esta, como les mencionaba, es una hebrita sola, así que así la vamos a usar. Así viene la cosa. Bueno, acá recuerden que tienen que hacer un nudito con esta hebra y luego esconder. Y esta también la tienen que enhebrar y esconderla, que yo eso lo voy a hacer después. Entonces voy a elegir aquí algún punto. Dejo una hebra también para luego, más tarde, poder esconder. Bueno, aquí vamos a tejer las medias varetas, miren así, todo en un solo punto. Una media vareta, 2. Esta es mi primera hojita. 2 cadenitas al aire y vuelvo al mismo punto a tejer 2 medias varetas. Ahí tejo una y 2. Esta es la formita para las hojitas. Acá no voy a hacer cadenita de separación ni nada, solamente cuento 1, 2 espacios de base y ahí vuelvo a tejer este grupito de hojitas, que son bien peticitos, 2 cadenas al aire y la verdad que quedan muy bonitas. Ustedes pueden elegir cualquier florcita, la que se les ocurra, no solo distintos colores, sino que hay muchas formas para hacer hojitas para este tipo de trabajo. A mí me gustó esta, simple, porque al enroscarlo dentro de la canastita realmente parece un ramillete de flores. ¿Ven lo que voy haciendo? Tejo las 2 medias varetas y siempre saltando 2 puntos de base. Así, las 2 cadenitas al aire hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Bueno amigos, miren, les cuento cuántas entran. Entran 14 grupitos de hojitas, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta, porque si le dan una vueltita más, quizás entran un poco más, pero hasta este tamaño, ahí a mí me entraron 14 grupitos para hacer 14 florcitas. Entonces, ahora vamos a hacer así. El color que quieran, ya lo saben. Yo les muestro esta florcita, pero ya saben que pueden hacer cualquier otra. Voy a ir al medio, aquí. Tejo un puntito bajo. Miren que me queda esta colita dando vueltas. Ahí. Un puntito bajo y vamos a continuar con las medias varetas. Dentro del arco que hicimos para las hojitas, voy a tejer 6 medias varetas. Y eso va a ser todo para mi flor. Así, muy simple, pero vieron qué efecto tan bonito que le queda. Ahí, a ver, voy a contar. 5, una más, 6. Y vuelvo aquí al medio de los 2 grupos de hojas, ahí pincho y tejo un puntito bajo. De paso me voy llevando esta colita de inicio y la vamos escondiendo. Y ya directamente salto al arco y vuelvo a tejer esas 6 medias varetas. Así de simples son estas florcitas, pero miren qué bonito que queda. Como les mencionaba, ustedes pueden elegir algún otro modelito de flores, pero esta es la idea, hacer un trabajo simple y que quede muy vistoso. Tengo 3, 6 y así voy saltando con un puntito bajo entre medio. Eso es todo. Ahora me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé, ya cerramos con un puntito deslizado en la unión y listo. Yo ya escondí la hebra, miren qué bonitas que quedan y simples. Como carpetita también o como posavasos, que es la idea, así nació. Bueno, ahora para la canastita vamos a tejer una base igual, con la misma cantidad de hileras que yo ya la adelanté y se las voy a mostrar. Entonces dejamos a esta belleza por ahí. Acá tengo la base que la había adelantado, ¿ven? No hace falta que corten la hebra ustedes porque yo ya estaba trabajando en en los otros posavasos, entonces preparé una base de más para hacer la canastita. Entonces, si ustedes no cortaron la hebra, se supone que tienen que seguir, acá yo lo anudé, pero bueno,
así trabajo. Muchas veces voy preparando trabajo, los voy adelantando. Entonces acá para construir la parecita de la canasta, si ustedes notan acá tiene una especie de relieve. Bueno, así vamos a tomar los puntos. Entonces acá voy a abrazar. Este es el lado del derecho del tejido, este es el lado del revés. Yo voy a venir por detrás, ahí abrazo el puntito y ahora vamos a tejer varetas. Entonces 3 cadenitas y comienzo a tejer así, abrazando de atrás el punto de base, pero vamos tejiendo varetas, ya no tejo medias varetas, ahí, ¿ven? Vamos abrazando y queda esta especie de relieve muy bonito que cuando la canastita está bien paradita se nota y queda bien. Entonces esto nos ayuda a remarcar lo que sería el borde de la canasta. Bueno, así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta con varetitas, una pegadita al lado de la otra. Acá llegué, voy a cerrar con un punto deslizado y ahora a mí me gustó hacerle la trama de como enrejado, como canastitas, ¿ven? Miren, es un relieve que irían 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás. Como tenemos 40 puntos, calzarían perfecto 2 y 2 hasta dar toda la vuelta. Entonces voy a empezar. Levanto la primera, ahí, y la segunda la voy a tejer hacia atrás. ¿Ven? Así. Estas dos van hacia atrás. Y estas dos las abrazo de adelante, o sea que van a venir en relieve hacia adelante. ¿Ven? Así. Y ahora las otras dos hacia atrás. Es fácil y la verdad que queda muy bonito este detalle, como que es una canastita trenzada. Otro de mis grandes amores, hacer cestería en papel, que me encanta. No tengo tiempo, pero hace mucho que no hago. Hemos acá tejido alguna vez al principio, cuando hice la regadera con el cactus. Hicimos una regaderita con la técnica de cestería en papel. La verdad que es hermoso ese trabajo. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo al crochet. Miren qué bonito. Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonito que queda, ¿ven? Bueno, ahora vamos a invertir. Los que iban hacia atrás los vamos a tejer hacia adelante. Y los que están hacia adelante los vamos a sujetar desde atrás. Y ya se los muestro. Esta es la primera hilera, acá lo cerré con un punto deslizado. Entonces vamos a formar esa canastita tan bonita. Ustedes le van a dar la altura que quieran. Miren, este iba para atrás, este no porque es el de inicio, tengo las 3 cadenitas. Este estaba hacia atrás, entonces lo abrazo ahora del lado de adelante. Ahí. Y a estos dos que estaban hacia adelante el relieve, los voy a abrazar desde atrás. Ahí. ¿Ven? Y se marca mucho mejor esta trama de cestería. Miren qué bonito. Les comentaba, ustedes le van a dar la altura que quieran. Yo solamente di hasta aquí. ¿Ven? Pero si la quieren hacer un poquito más alta, incluso hasta más ancha, como les decía, también pueden hacerla. Yo solo comparto ideas aquí de estos trabajitos, pero lo lindo es que cada uno juegue, agregue o saque los puntos que quieran. Pueden elegir otra trama para hacer la canastita, simplemente todo en punto bajo, o todo punto vareta, o continúan con la media vareta. Eso lo van a elegir ustedes. Bueno, miren. ¿Ven cómo les tiene que ir quedando? Forma muy bien el entrelazado. Las varetas imitan muy bien lo que sería el mimbre. Miren qué bonito. Así me quedo tejiendo.
Miren qué bonito. Miren qué bonito este efecto, cómo queda. Bueno, acá, yo hasta acá llegué, no seguí, porque ahora voy a dar una vuelta con punto bajo, que también podría ser tranquilamente medias varetas, si ustedes quieren. Acá es simplemente tejer un punto bajo en cada punto que me encuentro. Así que esto súper fácil. ¿Ven? Como para dar el primer bordecito. Me quedo tejiendo. Di toda la vuelta. Bueno, ahora es el momento de hacer, si ustedes lo desean, las manijitas. Entonces, antes de cortar, voy a terminar primero con una de las manijitas. Miren, voy a girar la canastita y voy a tejer la cadena de este lado. Así cuando lo doy vuelta, el punto bajo que vamos a cubrir esas cadenas me queda del lado del frente. Entonces, giro la canastita y voy a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en el séptimo espacio tejo un puntito bajo. Me muevo un espacio. Ahí. Punto deslizado, giro. Y ahora voy a rellenar estas 8 cadenitas más este punto aquí con puntos bajos. Miren qué fácil esta manijita. Ahí tejí uno y ahora comienzo en las cadenitas. Así. Así de simple. Vamos cubriendo, pinchando esas cadenitas con un punto bajo y formamos las manijitas. Si ustedes no quieren hacer manijitas, bueno, podrían llegar a hacer un borde más en la parte que hicimos punto bajo todo alrededor, y se puede terminar con una cintita, se puede terminar con alguna cadenita tejida. Acá voy a tejer, tejí las 8, acá en la base tejo uno más y un punto deslizado. Ahí voy a hacer un nudito y corto. ¿Ven? Miren cómo les queda. Muy bonito. Ahora nos tocaría hacer la otra del otro lado. Entonces vamos a marcar bien a la mitad, aplastamos a la pobre canastita. Estas hebritas obviamente las tienen que esconder para poder marcar. Y si no, bueno, se detienen y cuentan bien la cantidad de puntos. Yo es como para marcar más o menos dónde tendría que empezar con la otra cadenita. Si no cuentan de este lado y de este lado, les tienen que dar la misma cantidad y ya saben que ahí va a ir la otra manijita. Acá comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y repito el mismo movimiento. Me quedo tejiendo la otra manijita. Miren amigos esta monada, miren qué bonito. Obviamente están todas las hebras para esconder. Y como detalle último, como si fuera poco lo que tiene, que ya está divina así como está, la pueden dejar si les gusta. A mí me picó el bichito y quería tejer todo un borde con punto cangrejo. Entonces, acá con el color de las flores, simplemente todo alrededor, punto cangrejo. ¿Ven? Así. Fácil, muy rápido, muy vistosa. Yo sé que les va a gustar. Miren qué simple, qué regio regalo podemos llegar a hacer. Bueno, acá yo tengo los nuditos, pero ustedes van a esconder todas esas hebritas y van a tejer el punto cangrejo. Acá lo que les quería mostrar es que voy por encima de la manijita y también tejemos con punto cangrejo sobre las manijitas. ¿Ven? Así. Así hasta dar toda la vuelta. Y yo esto lo voy a dejar porque acá la tengo terminada. Yo después me quedo a tejer el resto que me queda ahí. Miren qué belleza, miren qué belleza. ¿Qué nos quedaría por hacer? Bueno, jugar. Podemos enroscarlos como les mencionaba hoy.
Tenemos 2 o 3 o las podemos doblar a la mitad. Y van guardando así los posavasos o los pueden doblar a la mitad como los doblé yo hoy. Van a entrar como apretaditos, pero no se preocupen porque queda bonito, es la idea. Es como que la canasta está conteniendo un ramillete de flores. Obviamente que ustedes ya lo han visto en las fotos, así que ven cómo queda, se puede disfrutar, quedan muy bonitos y nos quedaría por guardar estos otros bellísimos, bellísimo trabajo, muy simple y por demás bonito como para hacer regalos y también para vender, que ustedes lo saben muy bien que acá nos dedicamos mucho a hacer este tipo de trabajitos para esas diosas que tejen y viven del tejido y que los pueden llegar a vender. Les dejo un beso enorme, los quiero muchísimo. Muchas gracias por tantos mensajes bellísimos que nos dejan. Esto lo agradezco muchísimo porque tiene un valor enorme porque sé que acompañan, porque sé que les gusta, porque sé que aman tejer al crochet y estos trabajos son muy valorados. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro tutorial. Chao.